Miércoles al 2x1 con Eduardo Galiote. Hoy es miércoles al 2x1 con mi queridísimo Lalo Galiote y para ello hoy nos va a platicar de dos excelentes documentales, ¿no es así, Lalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buena mañana. ¿Qué tal, Sony? Te saludo con muchísimo gusto, muy contento de estar otro miércoles. Un saludo a tu equipo y un saludo a tu audiencia, a todo el auditorio. Así es, dos documentales de los cuales ya tenía yo ganas de hablar porque son, francamente, dos documentales terroríficos. Tremenda la historia, quiero que pongan muchísima atención porque además, por lo pronto, vamos a platicar del primero que está basado en hechos reales, ¿no es así? Precisamente, fíjate que lo que hace más aterrador estos dos documentales es que son verídicos, pasaron cerquita aquí en México y es bastante atemorizante pensar siquiera que eso puede volver a pasar. Primero, La Dama del Silencio, la historia de una persona mayor, una señora, que se convirtió en la asesina serial de mujeres pues más importante, sin el afán de engrandecerla, que tuvo México en los últimos años, ¿no? Una persona que se dedicaba justamente a eliminar, a matar a personas de la tercera edad por un trauma no resuelto. Sin embargo, había sido tan escurridiza que la policía no podía dar con ella. Pero a través de este documental conocemos un poco la vida de la señora Barraza, que justamente nos ayuda a entender tal vez por qué lo hacía, no justificarlo, pero sí entender su niñez, lo duro que fue, el cómo fue seguirle el rastro, cómo lograron capturarla y por supuesto los testimonios que acompañan a esa historia son testimonios de víctimas cercanas, de personas que sucumbieron ante las atrocidades de Barraza, y la verdad es que es un documental muy interesante, no engrandece para nada a la victimaria, pero sí nos importa mucho el poder ver qué hay detrás de esta persona, qué la llevó a cometer estos actos y por supuesto la huella que dejó en las familias que destrozó. Yo voy a hacer ahí un paréntesis, Lalo, porque, bueno, qué tan importante o qué tan necesario o qué tan bueno sea que uno se siente a ver este tipo de documentales, como tú bien mencionas. Por ejemplo, acaba de salir también uno más, el de esta persona que le quitó la vida a Selena Quintanilla, y la verdad es que yo no tengo ni la más mínimo de ganas de ver este tipo de documentales, como que siento es que darle un crédito innecesario. ¿Qué tan valioso es poder ver este tipo de documentales, Eduardo? La verdad es que creo que todos caemos de repente un poco en esa línea de qué tan importante sería o no. Yo me he enfrentado a ese dilema muchas veces, Ajá. pero sabes que son historias que pasan a diario, ¿no? Y el conocerlas, si bien no nos da una alerta de a qué estar atentos, sí nos dice como sociedad en qué andamos fallando. Ese documental eh, analiza mucho la vida de Barraza y nos dice un poco de lo traumante que fue la infancia. Si bien todos los actos que ella cometió fueron atroces y siguen el ABC de cómo cometía sus crímenes, los detalles que dejaba, las cositas que tocaba en casa, lo cual llevaron a su futura detención, nos, nos tenemos que adentrar, yo creo que incómodamente en esas historias, porque este tipo de crímenes seriales se hubieran evitado justamente si la sociedad hubiese cobijado como se debería a una infancia olvidada. Entonces, es verdad, es incómodo de verlos, pero justamente este tipo de documentales exponen el México al que muchas veces ignoramos y que tenemos que prestar un poco más de atención. Recordemos que muchas veces se ha mencionado, sí, o se ha hecho la pregunta a la gente, ¿estos crímenes nacen o se hacen? Híjole, es bien complicado. La mayoría, y en el caso de Barraza, pareciera que fueron creados. Exactamente. Y bueno, por ahí, de pronto, por eso te digo que yo no he querido ver esta serie. No sé si en el entendido de que ella todavía sigue negando que sea la responsable o acepta que es responsable en este documental. Ella ya acepta realmente cuando la capturan, ella explica cómo es que las mataba. De hecho, hay videos de la Procuraduría de cuando está detenida y le piden que les enseñe cómo mataba a sus víctimas. O sea, es una escena no fuerte, pero sí incómoda de ver, pero ella acepta. Incluso uno pensaría que ella es entrevistada en este documental, y no. Realmente ella nunca aparece a cuadro, digamos, actualmente. Ella sigue internada en la penitenciaría en Santa Marta, Catitla, si no me equivoco, y no quiso aparecer en el documental, aparte porque ella cobraba una gran cantidad, que se menciona en el documental, pero ella se considera toda una estrella. Entonces es realmente interesante
el cómo se escudriña un poco en la mente de esta delincuente, y el cómo ella acepta y a fin de cuentas no lo toma tan dolorosamente los actos que ella cometió, sino como un acto de liberación. Entonces, es difícil de ver ese tipo de documentales, pero creo que son muy necesarios en un México que de repente ha sido tan indiferente. Sí, fíjate que esa es la parte preocupante para mí en el asunto de que justo se vanaglorian y hasta se sienten estrellas. Negativamente hablando de ellas, pero al final del día se sienten estrellas, ¿no? Entonces, pero bueno, desde la perspectiva del análisis para entender un poco el detrás, el background que traen cargando estos personajes, pues sí es interesante, sobre todo pues para como cultura de prevención, lo diría de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que hay que identificar detallitos. Los crímenes de Juana Barraza fueron súper sonados en todo México a nivel mundial, y es justamente en la observación de los detalles en los que se logra la detención de ella. La historia es muy bien contada, muy bien llevada. Creo que Netflix es un genio haciendo series documentales, son muy buenos haciéndolo, de los mejores que he visto. Y no está de más mencionar también que María José Cuevas es la directora de este documental, una mujer que ya nos entregó en 2016, Damas de Noche, si no me equivoco, un documental justamente sobre las vedettes conocidas, y que también es muy interesante, ¿no?, adentrarnos en la vida de ellas. Pero bueno, llevando ahora La Dama del Silencio a Netflix, creo que es importante verla. Sí, no es para todas las personas, pero te digo, sí nos da un recordatorio de un México a veces invisibilizado, que tiende a crear conductas que terminan colapsando en asesinatos terribles, como lo fue el caso de Juana Barraza. Oye, y tengo entendido que lo bajaron de la plataforma de Netflix, ¿es cierto? ¿O la regresaron o cómo estuvo el asunto? ¿Sabes algo? Hubo un tema polémico ahí por el tema de derechos, porque Juan había reclamado algunas cosas, pero hasta donde yo sé, se puede ver en Netflix. O sea, yo revisé y todavía se podía ver en Netflix, y de hecho Google nos dice que está en Netflix. Mira, vamos a revisarlo, no nos vamos a tardar mucho. No nos quedamos con la inquietud. Sí, porque, no, sí, mira, sigue vigente. ¿Sí? De hecho, ya empieza a reproducir, así que pueden verlo. Supongo que habrá tenido un problema, te digo, porque Juana Barraza se considera una estrella y los derechos de su imagen, etcétera. Pero bueno, es difícil. Sí podría incluso una persona que está reclusa cobrar derechos por el uso de su imagen, pero es un juicio largo y caro, y no sé si Juana Barraza estará dispuesta a llevar este juicio de la mano. Entonces, ¿ella no está recibiendo remuneración alguna por esta situación? ¿Por Sí, este no, documental? precisamente no. No, para nada. Te digo, la acción a entrevistar, ella dijo que no, que si querían que cobraba dinero, una suma tal, dijeron, ¿sabes qué? No, gracias, nos vamos a enfocar en las víctimas, lo cual también me pareció interesante, porque no se trata de glorificar esos actos, sino de entender la parte dolorosa, la parte de los familiares de las víctimas, que para que entendamos lo que ellos sufrieron, y porque son voces que merecen ser escuchadas. Totalmente. Con esa información que me das, complementaria de que ella no está percibiendo un ingreso, hay que ver entonces sí o sí este documental. Y bueno, ¿cuántos corazones le darías a este documental? Yo le doy 4 corazones, justamente por el plus, porque no aparece Juana Barraza. Hubiera sido interesante ver o escuchar de su propia voz actualmente cómo se siente, cómo percibe la realidad de sus actos, ¿no? Cómo ha transcurrido el tiempo. No pasó, obviamente es una decisión de producción y de ella son muchos factores. Me hubiera gustado verla, pero qué bueno que en algún momento, así pensándolo, como siendo empáticos con la gente que ha sido víctima, qué bueno que no se le entrevistó. Y ese es un detalle que a mucha gente no le pudiese gustar, pero creo que el documental tenía que ser así. Me encanta entonces esta aportación para que la gente la pueda ver con una tranquilidad de que no aparece en escena, pero sí nos explica el qué pasó, el historial de este personaje que la llevó justamente a tomar este tipo de decisiones tan lamentables. Nos quedamos entonces con 4 corazones y nos vamos con otra historia que también por cultura de prevención estaría interesante ver, ¿no, mi queridísimo Lalo? Sí, fíjate que yo pocas veces he visto un documental que ya quería que terminara. El documental de La oscuridad de la luz del mundo es tan doloroso escucharlo, verlo, pero también es muy necesario. O sea, había pasado 1 hora y yo dije, rayos, ya quiero que acabe, ya no quiero escuchar más de las atrocidades que cometía este culto, porque hay que decirlo con sus nombres, es un culto terrorífico. Y justamente el documental nos lleva a través de 3 generaciones de pastores, de supuestos enviados de Dios, de la familia de Nazón, de su papá y de su abuelo, y el cómo crean la luz del mundo, cómo fundan esta gran feligresía, cómo captan a tantos feligreses, cómo ganan dinero. A familias completas, Lalo, a familias completas, es increíble. Sí, justamente ver cómo crearon una comunidad tan importante, y su proyecto era mundial, ¿no? Qué bueno que fue frenado
lado, porque justamente en este documental escuchamos también las voces que no habían sido tomadas en cuenta, las voces de las víctimas, quien llevan a juicio a Nazón, quien lo condenan, y entendemos también el por qué era necesario escucharlas. Si bien la identidad de algunas de ellas está reservada por el tema de los juicios y de identidad protegida, pero es duro ver cómo a través de la religión se puede manipular de tal manera que ni siquiera una persona entienda que está haciendo algo mal, destruyendo infancias, destruyendo familias, destruyendo mentes y cuerpos en nombre de Dios. Y la cantidad enorme de dinero que mueven estas personas, Lalo, es increíble. La facilidad con la que mueven esas mentalidades y el entorno familiar es de verdad de peligro. Y pues bueno, esa poca empatía y poca capacidad de entender que hay muchos niños que van a crecer y que empezaron a lastimarlos a muy temprana edad, empezaron a lastimarlas a muy temprana edad. Esas formas y ese ir escalando esa necesidad de estos falsos profetas, de ir escalando y de que cuando ya consiguieron una situación, ir por otra y por otra y por otra y exprimir a esta humanidad, exprimir a estas mujeres, ¿no? Sí, en este documental vemos justamente, creo que el instructivo o los pasos que tenemos que tener en cuenta para identificar cuando está iniciando un abuso de manipulación, ¿no? Porque justamente así inicia, ¿no? Con el lavado de cerebro, por así decirlo, ¿no? El creer que eres único, el creer que eres el elegido, y al estar obviamente inmerso en eso, tan enajenado en esas ideas, pues hace que te doblegues ante las decisiones de los pastores. Vemos cómo él decidía quién se casa con quién es supuestamente la elegida, y a través de este discurso manipulaba a familias completas, y vemos cómo las destruía, ¿no? Porque quien decide hablar, quien decide alzar la voz, es rechazada completamente por su familia, porque actualmente, desafortunadamente, todo este culto tiene un sinfín de seguidores. De hecho, en Puebla tenemos un gran complejo por la autopista, todavía con el nombre de Nazón en grande. Tenemos en Cholula templos, no quisiéramos señalar, ¿no? Pero justamente vemos cómo la gente aún defiende a este agresor sexual y a este depravado, que sigue preso afortunadamente. Le dieron una condena de 16 años, lo cual me parece una condena muy menor, pero justamente en el documental entendemos también los fallos de la ley en Estados Unidos, que también fracasó en algún momento, pero escuchamos las voces que habían sido silenciadas, y eso es interesante, porque te digo, es el ABC de cómo aprender a identificar situaciones que pueden o que ponen en riesgo justamente familias enteras en nombre de Dios. Y ojalá la gente, ustedes que me están escuchando, que nos están escuchando, a Eduardo Galiote y a mí, vean este documental desde una apertura de entender que la palabra puede ser muy poderosa, ¿eh? La palabra tiene muchísimo poder y que nosotros estamos ávidos de escuchar, pero desafortunadamente nos volvemos muy poco críticos de la circunstancia, y está bien escuchar. El asunto es de que hay que saber a quién escuchamos, entender lo que nos dice, digerir y tomar una decisión propia, y no dejarnos evidentemente dirigir por estos falsos profetas, que empezó esta situación en 1926 en Guadalajara y que después se fue heredando. 3 generaciones pasaron para que esta situación siguiese sucediendo, hasta que detuvieron justamente al tercero, que era Nazón Joaquín, que está preso todavía bueno, pues están todavía en juicios, aunque ya algunos ya han sido, ¿cómo se dice esto? Como finalizados. Todavía tiene algunos otros más, otras denuncias más detrás. Negocios, abusos de verdad tremendos, psicológicamente, económicamente, físicamente, es lo que se ha vivido en este documental. Usted puede visualizar todos estos detalles. Yo sí lo vi, Lalo, justamente por esa situación que quería yo entender que había detrás de toda esta vorágine que todavía había, y que además volvemos al punto donde gente también con una profesión, gente con estudio y demás, involucrada en estas situaciones, ¿no? Sí, la verdad es que es un documental muy completo, bien dices. Se muestra todo el aparato que hubo detrás de esta gran manipulación de masas, y fíjate que sí es un documental súper incómodo de ver, súper incómodo, pero creo que en algún momento como familia tendríamos que verlo, porque si bien en este documental señalamos justamente a la luz del mundo, es desafortunado que ese tipo de abusos siga pasando en todos los demás cleros, ¿no? Entonces, creo que verlo nos ayudaría a identificar cierto tipo de
señales para poder estar alerta y responder ante este tipo de situaciones muy a tiempo para evitar que más gente sufra a manos de este tipo de personas. Recordemos el caso, todos hemos escuchado también el caso del padre Maciel, o sea, terrible. Entonces, pasa en todos lados, pasa a todas horas, no solamente en la iglesia, con el lavado de cerebro por ser elegido el Hijo de Dios, etcétera, pasa en la ruralidad, en la sociedad a diario. Entonces es bueno identificar este tipo de aspectos para estar muy alerta. Oye, también el caso Nexium, que por ahí también está en Netflix, el documental, y la verdad está muy largo, muy amplísimo. Llegó un momento en el que me cansó un poquitito, porque de inicio ya entendías lo que estaba pasando y te va narrando, pero la verdad también es muy interesante de ver y entender, y creo que es algo en lo que necesitamos trabajar, y por eso la importancia de decir siempre que necesitamos ir al psicólogo, necesitamos, cuando estas emociones andan tambaleantes, sin miedo alguno, sin vergüenza alguna, ir, porque tenemos tanta avidez, tanta necesidad de la aceptación del otro. Eso no es malo, lo malo es que a veces buscamos la aceptación de la gente equivocada y nos involucramos con gente que en vez de ayudarnos nos termina afectando o nos termina hundiendo. Es por eso que la invitación a que vean este tipo de documentales, no desde el morbo, sino desde el aprendizaje, el entendimiento y desde el hecho histórico de no volver a repetir los mismos errores. ¿No, Lalo? Sí, la verdad es que todo eso que mencionas es bien importante, ¿sabes? Te digo, o sea, como sociedad de repente estamos tan normalizados a cierto tipo de situaciones y estamos tan enajenados por culpa de algunas ideas tan incrustadas en nuestra mente que pudiésemos llegar a perder la perspectiva de qué está bien y qué está mal. Este tipo de documentales son un llamado de atención para que la gente esté alerta. Son importantes verlos, es importante escucharlos, y pues es que lejos de que sea un producto audiovisual o sea un documental, funcionaría incluso a veces como una herramienta para aprender a identificar lo que anda mal en nuestro alrededor. En nuestro alrededor, como familia, como religión, que hay muchísimas, que no entramos directamente en polémica o a cuestionar algunas, simple y sencillamente volvemos al asunto de que está bien tener fe, pero hasta qué punto está bien acercarnos a los pastores, pero hasta qué punto. Entonces, cuestionarnos un poquitito eso. Cada quien es libre, por eso tenemos el libre albedrío, cada quien es libre de seleccionar lo que quiera, pero también somos libres de cuestionarnos. Estamos mal cuando no cuestionamos, estamos mal cuando no preguntamos, estamos mal cuando seguimos por seguir y sin medir las consecuencias, y no nada más para con nosotros, sino también para nuestras generaciones, porque esta de la oscuridad de la luz del mundo te habla de cómo, y no es la primera ni la última historia que conocemos, o sea, de cómo dejan y permiten que pasen por encima no solo del individuo, en este caso de los hombres, sino de sus parejas y de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Eso es lo realmente vergonzoso. Así que bueno, ahí está. Entonces, ¿cuántos corazones le damos a este documental, Lalo? 5 corazones, creo que está muy bien armado, es súper rápido, a diferencia de La Dama del Silencio que va por capítulos y episodios. Aquí en 2 horas nos lo chutamos, no se siente pesado, van de lo general a lo particular. Entonces creo que es un documental muy bien armado, funciona bien para muchas formas, ¿no? Y un documental que es incómodo de ver, te digo, pero que es muy necesario. Así es. Bueno, pues ahí están entonces las 2 recomendaciones, que estaría perfecto que las vieran en familia, las discutieran en familia, no peleen en familia, sino que intercambien opiniones y por supuesto saquen sus propias conclusiones. La primera de ellas ha sido La Dama del Silencio, y la segunda de ellas, La Oscuridad de la Luz del Mundo. 2 excelentes recomendaciones para ponernos a reflexionar este fin de semana, y también ya llegados a la Semana Santa. Es un buen momento para reflexionar, ¿no, Lalo? Sí, creo que en estos momentos de reflexión, tanto santa, por así decirlo, es bueno recordar que no todo es miel sobre hojuelas, que también hay claroscuros dentro de las palabras del bien, y es importante estar bien alerta para evitar que ese tipo de situaciones sigan sucediendo. Son como temporadas vacacionales, ya casi empiezan, entonces ojalá la gente se dé la oportunidad y ver ese tipo de producciones. Gracias, Lalo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Galiote Mendoza a través de Facebook e Instagram, muy contento de platicar con ustedes 24/7 sobre cine. Me encanta. Gracias, Lalo. Un abrazo grandísimo para ti. Saludos para todos los que están laborando contigo también por aquel lugar. Y bueno, te esperamos la próxima semana con más del miércoles al 2x1. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. 10:30. Nos damos una pausa. Volvemos.